Buenos días a todos. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos. Dios ha sido bueno, Dios nos permite pues estar en su presencia, poderlo alabar, poderlo exaltar, engrandecer su nombre, y seguramente cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos motivos, hay razones en nuestras vidas para que podamos hacer eso, alabar el nombre de Cristo, alabar a Dios, darle toda la gloria. Y uno de los propósitos es precisamente estar aquí para reconocer la ayuda de Dios que hemos recibido, su misericordia, su gracia hacia nosotros, también para que nosotros podamos escuchar su palabra. Es otro de los propósitos que tenemos de estar aquí, y quisiéramos pasar precisamente a ese momento donde podamos estudiar, meditar la palabra de Dios. Quiero invitarles para que podamos estar atentos en el tema de hoy, y quiero invitarles también para que me acompañen a hacer una oración. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la autoridad y el poder en la palabra de Dios, y para eso necesitamos que Dios nos ayude, porque se necesita fe también para poder recibir este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a suplicarle a Dios que nos ayude. Señor, queremos darte gracias en primer lugar, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra en este día, Señor. Y también, Señor, porque nos permites acercarnos a ti para darte gloria y alabanza, Señor. Tú eres digno de ello, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a tener la fe necesaria, Señor. Dice tu palabra que si nuestra fe fuere como un grano de mostaza, Señor, Padre, podríamos hacer cosas inimaginables, difíciles para el hombre, imposibles para el hombre, Señor. Y Padre, la verdad es que necesitamos la fe tuya, Señor, para oír tu palabra. Dice la Escritura que tu fe, más bien la fe viene por el oír tu palabra. Hoy vamos a escuchar tu palabra y necesitamos que tu Espíritu suministre la fe en nuestros corazones, pero también, Señor, que tu palabra esté alumbrando hoy nuestras vidas. Señor, ayúdanos, rogamos en el nombre de Jesús, que tú nos dirijas, que nos acompañes en esta reunión. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos. Le damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de estudiar la palabra y de poder escuchar el mensaje de Dios. El día 31 de octubre de este año, hace unos días atrás, se celebraron 500 años de la Reforma protestante, así se le conoce. Esa reforma fue llevada a cabo de una manera más visible o más clara a partir de, o gracias a lo que Dios hizo a través de Martín Lutero. Quizás algunos de ustedes han oído de este personaje. Martín Lutero era un monje católico, y él, antes de meterse a esa vida religiosa, él fue un personaje que vivía estudiando leyes, estaba estudiando para abogado, y en una ocasión, cuando iba en un camino, de repente se soltó una tormenta muy inmensa, muy grande, y en esa tormenta él clamó a Dios porque sentía precisamente temor, cayendo los rayos ahí cerca de él, pues sentía miedo, y entonces él hace una confesión, hace un voto en ese entonces para meterse de religioso, vida de religiosa. Dice que se iba a meter como monje, se iba a dedicar a ser un monje,
si lo libraba de esa circunstancia. Entonces, ese voto, pues de alguna forma él lo quiso cumplir, se metió a la Iglesia Católica a ser un hombre religioso, y ya estando en la Iglesia Católica él estudió teología. Y bueno, pues era un hombre que estaba meditando en la palabra de Dios, y muchas de las cosas que se hacían en ese entonces, que hacía la Iglesia Católica, no concordaban, no lo veía realmente correcto ni adecuado a la luz de lo que la palabra había producido en su vida. Y de ahí viene una serie de eventos, de situaciones. Lo más conocido de Martín Lutero es cuando él, el día 31 de octubre de 1517, él pega unas tesis, 95 tesis en una catedral, la catedral de Wittenberg, y ahí él anuncia que todas las cosas que se estaban haciendo en la Iglesia Católica pues estaban contrarias a los principios de la palabra, y establecía ahí en sus 95 tesis precisamente las razones, dando sustento en la Escritura, o sea, fundamentando lo que él decía en la palabra de Dios. Y de ahí en adelante la lectura de esas 95 tesis generó que muchas personas empezaran a abrir los ojos, a despertar y a ver la injusticia, el error, el engaño, la mentira, el fraude que se estaba cometiendo ante la fe de ellos o a causa de la fe de ellos, y eso llevó a que muchas personas dejaran y estuviesen en contra de los procederes de la Iglesia Católica. De ahí surge precisamente varios movimientos en otros países. Esto se dio en Alemania con Martín Lutero, y de ahí surgieron distintos movimientos que empezaron a deslindarse precisamente de la Iglesia Católica. Pero hay algo muy interesante en este relato que le quiero yo transmitir. Son algunos comentarios que él decía, son algunas frases que están aquí en la diapositiva. Martín Lutero decía, por ejemplo, al final de sus días, él decía: mientras yo dormía y bebía la cerveza en Wittenberg junto a mis amigos Philipp y Amsdorf, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Bueno, Martín Lutero estaba anunciando que él no había logrado realmente hacer esa obra de transformación, sino que había sido la palabra de Dios. Y bueno, él como un monje habituado a las costumbres que hacen los monjes, y también teniendo una vida con quizás no toda claridad de lo que era correcto e incorrecto en las cosas de Dios, solamente con la luz que él tenía en ese entonces empezó a originar un cambio que reformó precisamente la manera de ver la fe en ese entonces, la fe en Dios, el seguir a Dios, las cosas que tienen que ver con Dios. Y bueno, vemos aquí, ¿no? Él decía que mientras estaba con sus amigos bebiendo cerveza, obviamente no había una luz de la palabra de Dios en él con toda precisión, claridad. Y sin embargo, lo que sí decía él, que la palabra había hecho tal efecto en el Papa y en su autoridad, porque el Papa en aquel entonces era realmente una persona que pesaba en todos los imperios, en todos los reinados de aquel entonces, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en todos los lugares donde había reyes. Pues aunque había reyes, el que estaba realmente dirigiendo las vidas de todos esos reyes era el Papa, y tenía mucho peso. Y aunque se hubiesen levantado todos los reyes, dice, pues no hubieran podido hacerle tales derrotas al Papa. Pero lo que no hicieron ellos, lo hizo la palabra de Dios. Y Martín Lutero dice: yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Y bueno, esta frase que estoy aquí presentando, estamos viendo, lo tomo precisamente porque
habla del poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios para transformar, para renovar y hacer que las personas se vuelvan a Él. Vamos a ver la siguiente diapositiva, es precisamente algo similar que decía Martín Lutero. Al final de sus días decía: todo lo que he hecho es presentar, predicar, escribir la palabra de Dios. Aparte de esto, no he hecho nada. Es la palabra la que ha hecho grandes cosas. No he hecho nada, la palabra ha hecho y ha conseguido todo. Estas cosas son las que decía precisamente Martín Lutero. Y este evento me refleja o me lleva a recordar lo que habla también en los libros de los reyes y de las crónicas. Nos habla de un personaje llamado Josías. Josías fue el rey de Judá, y cuando él se sentó en el trono era muy joven. Mandó a arreglar el templo porque en ese entonces el templo estaba descuidado, se había abandonado, no había culto ahí, no había reuniones, no había sacrificios, no había ofrendas para Dios, y la gente estaba volcada hacia la idolatría, el pecado, la maldad. Habían dejado los caminos de Dios. Cuando Josías manda a arreglar el templo, los hombres que se encargaron de hacer esa restauración encontraron los rollos del libro de la ley, encontraron ahí unas porciones de la ley de Dios, y cuando los hombres trajeron esa ley delante de Josías, dice la escritura que el escriba abrió ese rollo y empezó a leer lo que estaba ahí escrito, y conforme Josías iba leyendo la escritura, iba escuchando ahí el mensaje, iba escuchando lo que estaba ahí escrito. Entonces dice que su corazón se quebrantó y él rasgó sus vestiduras, o sea, rompió su vestido real, rasgó sus vestimentas en señal de dolor. Él tenía un pesar, estaba angustiado, estaba afligido, porque todo lo que él estaba escuchando en ese mensaje, en esas palabras que estaban siendo solamente leídas, le habían producido un miedo, un temor. Y él decía: grande es la ira de Dios sobre nosotros. Grande es la ira de Dios sobre nosotros. Y decía: porque hemos dejado a Jehová, porque nos hemos apartado de sus estatutos, de sus mandamientos. Y a partir de ahí, entonces empieza una reforma en ese entonces. Él mandó a quitar todos los altares que se sacrificaban, ofrendas a los ídolos, a la idolatría, y se quitó todo eso. Se fueron quitando todas esas cosas, y entonces el pueblo empezó nuevamente a volverse a Dios. Y habían transcurrido varios años. Desde el tiempo de Salomón hasta este rey habían transcurrido varios años, y cuando él organiza precisamente que se celebre nuevamente celebraciones, que haya fiestas, que haya celebraciones correctas y adecuadas dentro del templo. Y fue un tiempo donde el pueblo se volvió a Dios solamente por estar escuchando la palabra de Dios. Bueno, estos ejemplos nos dejan ver, por ejemplo, esto que leíamos de Martín Lutero, lo que la Escritura habla. Son ejemplos de lo que hace la palabra de Dios en el corazón de personas que se disponen a escuchar esa palabra, la palabra de Dios. Yo le invito a que veamos un texto aquí en el libro de Isaías, capítulo 40, el verso 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Este texto lo que está haciendo referencia es sobre una de las cualidades que tiene la palabra de Dios. Y una de las cualidades que posee la Escritura es que es eterna. Algunas personas piensan que la palabra de Dios es antigua, o sea, es añeja, es antiquísima, es algo de casi como una reliquia, no nada más. Es nada más como algo, un valor cultural, histórico
O sea, en esos conceptos se puede tener la Biblia, y algunas personas solamente hasta ahí tienen la Biblia como un aspecto cultural, histórico, un valor a lo mejor que tiene un valor arqueológico, algo por el estilo. Pero realmente la palabra de Dios es eterna, y eso es importante. No es antigua. La palabra de Dios no es antigua, es eterna. Esa permanece y permanecerá para siempre. Jesús dijo: los cielos pasarán y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más fácil que pase la tierra los cielos y la tierra que una jota, una tilde. Una jota en la lengua hebrea, en el lenguaje hebreo, es una de las letras más pequeñas. La tilde representa un signo de puntuación. Imagínate, así como un punto, un acento, una coma. Es más fácil que pasen los cielos y la tierra que de todo lo que está escrito sea cambiado y sea modificado. Dios ha hecho que su palabra sea eterna. Es eterna su palabra. Esa permanece. Entonces no podríamos decir que la palabra de Dios es antigua, tampoco podríamos decir que la palabra de Dios es moderna o que es de nuestro tiempo. Más bien lo que aplica es que la palabra de Dios es eterna. Esa no muda, no cambia, y sus principios permanecen. Ahora, la palabra de Dios tiene cosas singulares. Mira, la palabra de Dios es singular. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra se adjudica o se proclama como la palabra de Dios. La Biblia reclama ser la palabra de Dios. Podemos ver esta diapositiva para ver esos aspectos, lo singular de la Biblia. La Biblia reclama ser la palabra inspirada de Dios. Y obviamente los cristianos la aceptamos como la autoridad final en todos los asuntos en torno a Dios. Los cristianos aceptamos la palabra de Dios como la autoridad final en todos los asuntos en torno a Dios, tanto en temas doctrinales como en temas morales. En pocas palabras, para conocer a Dios, lo que requieres tú es leer la Biblia. Y inclusive ha habido personas que han querido poner en la tela de juicio la Biblia, diciendo: bueno, la Biblia ha sido escrita solamente por los hombres. Es que la Biblia es un libro que fue escrito solamente para gente del pasado, de los tiempos de allá atrás. Pero realmente cuando la gente se pone a considerar lo que está escrito y con seriedad lo medita, yo quiero decirte, las personas se dan cuenta que esa palabra le lleva a un conocimiento del Dios verdadero. Jesús inclusive decía, hablando de las Escrituras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, decía. Y entonces la palabra de Dios nos lleva a conocer a Cristo Jesús, nos llevan a conocer al Dios verdadero. Por eso es la autoridad final. Es bueno que un predicador nos anuncie, nos hable de las cosas de Dios. Es bueno tener personas que nos puedan ayudar, instruir y guiar en las cosas de Dios. Pero mira, por encima de ellos está precisamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de ser esa autoridad en tu vida, que dirija tu vida, que te conduzca, que te ayude a entender cómo es Dios, que puedas tú ver cómo se encuentra tu vida. ¿Cómo se encuentra tu vida? A veces, mira, en las pláticas personales, a veces hay personas que se resisten a querer escuchar el mensaje o una palabra o un comentario. Hay personas que a lo mejor resisten y dicen: bueno, es que ese es el parecer de usted. A lo mejor pueden decirle a un servidor, a un hermano, le pueden decir: bueno, esa es la opinión de su iglesia, de su religión. Es que usted dice eso porque eso lo aprendió ahí en su iglesia. Mira, haciendo a un lado la religión, haciendo a un lado la opinión de un servidor, cuando tú y yo vamos a la Escritura y dejamos que la palabra de Dios nos hable tal cual necesitamos oír el mensaje de Dios, la verdad es que tanto a ti como a mí nos deja callados la Escritura. La palabra de Dios, o sea, no podemos de alguna forma refutar la palabra de Dios y contender, porque sus argumentos son claros.
Son sencillos. Sus argumentos son realmente importantes y necesarios para que nosotros podamos comprender las cosas. Así es que la palabra de Dios tiene la autoridad final sobre los asuntos que están en torno a Dios y en torno a tu vida. Otro punto también de la palabra de Dios es que la Biblia es completamente única cuando es comparada, por ejemplo, con otros libros, especialmente con libros religiosos. Y bueno, seguramente estos son algunos argumentos, pero hay muchas cosas que nos hacen ver que la palabra de Dios es singular, es sin igual, es especial la palabra de Dios. Es inigualable, no se puede comparar e igualar con libros, con temas o con a lo mejor tratados que hablen de moral, de filosofía, de las buenas prácticas a lo mejor que pueden tener los hombres en esta tierra, de una conducta civil agradable. O sea, son cosas que realmente no pueden ser igualadas con lo que habla la Escritura. Porque habla la palabra de Dios de cosas que realmente el hombre a veces quisiera que no estuviesen escritas. Vamos a ver lo que dice aquí, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. 1 de Timoteo 3, 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la misma palabra reclama, la Biblia se reclama a sí misma como la palabra inspirada de Dios. Y nos dice aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él. Y en la Biblia tenemos dos secciones muy importantes. Por ejemplo, la sección que nos habla antes del nacimiento de Cristo, o sea, los tiempos antes de que Cristo naciera a este mundo, se le conoce en la Escritura como el Antiguo Testamento. Y la porción de la Biblia, cuando nos habla del nacimiento de Jesús en adelante, se le conoce como el Nuevo Testamento. Esas son las dos secciones principales de la Biblia. Seguramente usted lo ha visto. Bueno, en la Biblia hay 66 libros. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Y todo lo que nos habla la Escritura, dice aquí, es inspirado por Dios. Todo lo que está en la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo ha sido inspirado por Dios. Ha sido Dios cuidadoso en que precisamente la palabra de Dios conserve y mantenga el mensaje que Él quiere transmitir a la humanidad. Ahora, hay algo especial en este libro. Lo especial en este libro es que este libro ha sido dado de Dios para ti. Imagínate, la dedicatoria de este libro es de Dios para cada uno de nosotros. Ese libro es especial y a veces ese libro es menospreciado, es olvidado, es abandonado, a veces está ahí escondido, empolvado, a veces está arrumbado, a veces está siendo rayoneado por los niños, a veces está siendo roto. Inclusive también hay gente que lo blasfema en el sentido de que hace cosas blasfemas hacia la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, lo que la Biblia habla sobre la misma Escritura es algo real y verdadero. La palabra de Dios es inspirada por Él. Y tú tienes una Biblia, si tú tienes una Biblia, tienes precisamente el mensaje de Dios en tus manos. Y ese mensaje ha querido Dios transmitirte. Vamos a ver lo que dice, lo que significa inspirado. Divinamente soplado es lo que puede significar precisamente la palabra inspirada o inspirado. Algo que es inspirado quiere decir que fue divinamente soplado. La inspiración es la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón, en la mente de los hombres que Dios escogió, quienes luego escribieron las Escrituras, de modo que Dios trajo escrito lo que Él quiso. Es decir, Dios, todo lo que tú y yo tenemos aquí en la Escritura ha sido de su propio corazón.
El apóstol Pedro decía que esa palabra profética que tenemos es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dice, porque ninguna profecía, hablando de lo que está aquí escrito, fue traído de propia intención, o sea, de la intención del que anunciaba y compartía eso, sino que esos hombres, habiendo sido inspirados por Dios, hablaban lo que Dios buscaba transmitir. Y bueno, lo que tenemos nosotros en la Escritura es eso, una inspiración de Dios. Entonces, cuando tú vas a la Escritura y lees la palabra de Dios, Dios lo que desea es revelarse, o sea, mostrarse, hablarte a través de lo que está aquí escrito. Cada párrafo, cada versículo, cada sección, cada historia, cada relato, cada porción de la Escritura, mira, Dios quiere mostrarse. Dios quiere que tú lo conozcas, Dios quiere que tú sepas quién es Él. Y la palabra es por eso útil, y además, sobre todo, dice, está inspirada, porque Dios desea que a través de esa palabra tu vida sea también tocada, transformada, influenciada. La palabra de Dios es viva, dice la Escritura, es eficaz. Y mira, algo especial que también nosotros podemos ver sobre la palabra es que en la Escritura, en la misma Biblia, nosotros encontramos varias figuras, tipos o símbolos que se representa o con los cuales se representa la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces nos habla de que la palabra de Dios es como una semilla. Y le doy la cita, usted puede buscarlo allá en casa, estudiarlo con calma, pero a veces la palabra de Dios se presenta, o dijo Jesús, representándolo como una semilla. Y usted lo puede ver ahí en Lucas 8, verso 11. Lucas capítulo 8, versículo 11, le doy la lectura a esa cita, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo presentaba la palabra de Dios como un símbolo, como un tipo de semilla. Y mira, cuando tú ves las semillas, por ejemplo, hubo hace unos días una exposición sobre el maíz. Y algo algo particular de esa semilla, la semilla del maíz, es que el maíz es una semilla que se adapta a muchos climas. Lo pueden sembrar allá donde cae nieve en el norte, o lo pueden sembrar en lugares calurosos. Y la semilla del maíz puede darse en cualquier lugar. Imagínate, una semilla a veces tiene que soportar esas inclemencias, soporta frío, soporta calor, a veces soporta inundaciones, a veces soporta sequías, largos periodos donde no cae agua, y la semilla ahí está, una semilla de cualquier fruto. Así representa a Dios precisamente la palabra. Su palabra es una semilla, es algo que ahí en su interior contiene vida y va a producir en su momento fruto. Cuán importante es que esa semilla esté cayendo en tu corazón. Cuán necesario es que la palabra de Dios esté cayendo en tu corazón. Y para eso tú necesitas oír la palabra de Dios. Para ello tú requieres también leer la Escritura por ti mismo, ir a la palabra de Dios. Si necesitas fruto, hace falta fruto de amor en tu vida, ve a la Escritura. Hace falta fruto de paciencia, ve a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté inundando tu corazón, esté influenciando tu vida, esté llenando tu ser. Cuán necesario es eso. La palabra requiere precisamente fructificar en los corazones de todos nosotros. La palabra de Dios es necesaria para que esa palabra esté dando fruto en tu vida. Toda semilla contiene vida y en su momento da fruto. Ahora imagínate, qué hermoso es que Jesús nos haya puesto esa ilustración respecto a la palabra de Dios. A veces tú puedes pensar, bueno, ¿y yo por qué no doy fruto? ¿Por qué no hay fruto en mi vida? ¿Por qué no he dado el fruto necesario? ¿Por qué no he podido dar un fruto? Bueno, la verdad es que necesitas que esa palabra esté en tu corazón. Ahorita vamos a ir entendiendo algunas cosas más. También la palabra de Dios es representada o se nos presenta en una figura de fuego. La palabra de Dios se representa como fuego. El fuego purifica.
El fuego quema todo lo que es impuro. Y muchas veces la palabra o la Biblia, cuando habla del fuego, lo relaciona al juicio. Es decir, al castigo, al juicio eterno, por ejemplo. La palabra de Dios a veces juzga nuestras vidas. La palabra de Dios lo que produce es purificar también nuestras vidas, limpiar, quitar toda escoria, quitar toda impureza. Y muchas veces eso es lo que acontece cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú con sinceridad vienes a la Escritura, escuchas la palabra de Dios, eso va a producir en ti. O sea que esta palabra o la palabra de Dios no es algo inerte, no es algo muerto, no es algo sin acción, no es algo estático, sino es algo que va a producir en nosotros precisamente cosas. También es representada como un martillo, y la verdad es que el martillo en la antigüedad solamente servía para quebrantar o quebrar las piedras. Y seguramente esa es la figura que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un martillo que quebranta el corazón más endurecido. Y también el martillo representaba el juicio. Ahora, hace tiempo, en una ocasión estábamos allá en Guerrero. Estábamos en Guerrero y fuimos a visitar a unas familias. Estábamos ahí en la montaña, cerca de la sierra, donde comienza la sierra. Y visitando a unas familias, ellos estaban construyendo su casa en el cerro. Y obviamente empiezan a emparejar el terreno. Pero ellos se topan con piedras muy grandes que yo creo que se necesitan unas 5 personas para lograr abrazar esa piedra. Piedras gigantísimas. Y entonces esas personas de alguna forma veíamos cómo estaban trabajando. Y querían construir su casa, emparejar el terreno, pero se topan con una piedra así. ¿Cómo le harían para mover una piedra? ¿Cómo le harían para poder quitar ese obstáculo dentro así de ese propósito que tenían? ¿Y sabes qué hacían? Yo me sorprendía porque lo que veía ahí al costado de la piedra es que le metían muchos leños. Muchos leños, empezaban a poner ahí leños y hacían una grande fogata, la encendían y dejaban que ardiera y ardiera y ardiera. Y de repente el calor, con el paso de algunas horas, el calor lo que hacía era reventar esas piedras, quebrar semejantes piedras. Y bueno, me refleja lo que dice aquí la Escritura. La palabra de Dios es un fuego, es como un martillo, quebranta corazones, purifica. El fuego, por ejemplo, es ocupado para refinar los metales, para separar la escoria de la plata, o separar la basura del oro, y separar y precisamente sacar lo mejor de esos metales, materiales, lo hermoso de esos materiales. La palabra de Dios hace eso en la vida de una persona. Mira lo que nos dice Jeremías 23, verso 29. Si quieres, nota nuevamente la cita. Jeremías 23, verso 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios tiene un poder y tiene una autoridad, y Dios ha enviado con ese poder y esa autoridad la palabra para que ella actúe en tu vida, en mi vida. También la figura de la palabra es empleada a través de la espada. A veces se pone una figura de la palabra de Dios como una espada. Todos conocemos, hemos visto quizás una espada. Y la palabra de Dios habla que la palabra es algo que llega hasta los lugares más profundos del hombre, hasta lo más profundo de su ser, de su corazón. Es como una espada, como algo muy filoso, como una especie de bisturí que penetra hasta lo más profundo, opera y deja al descubierto aquel problema que nadie veía. Y mira, a veces la palabra así actúa. La palabra de Dios actúa de esa forma. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y deja al descubierto el problema que realmente hay en nuestras vidas. A veces, mira, muy fácilmente vamos y señalamos a la persona. Muy fácilmente vas y señalas a alguien. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios deja al descubierto cuál es el problema. ¿Cuál es el problema?
Imagínate Job, en una ocasión Job muchas veces estaba ahí como que con queja, con preguntas, a una especie a lo mejor así de inconformidad. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué yo estoy viviendo estas cosas? ¿Por qué estoy atravesando esta circunstancia? Y mira, cuando él llega a Dios, Dios le hace entender que la raíz del problema estaba en él. El problema estaba en él. Entonces mira, a veces así nos pasa cuando llegamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y deja al descubierto cuál es la razón y el motivo que nadie veía. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Así funciona la palabra de Dios. También la palabra de Dios se representa como una lámpara, y la lámpara ilumina nuestras vidas. Todos necesitamos la luz, todos requerimos de la luz, necesitamos la luz. Hay seres, por ejemplo, que están hasta lo más profundo del mar, y a veces la luz del sol, la luz del sol no llega a esas regiones. Y Dios les ha dotado a esos seres con una luz propia en su cuerpo, en su organismo, para tener precisamente luz. Mira, todo ser necesita la luz, y la luz es indispensable para la vida. Es una de las cosas que se requiere precisamente en la vida. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestras vidas, ilumina nuestro entendimiento e ilumina nuestro camino. Y no es una oración, ¿no? Como a veces la gente piensa que solamente por decir una oración ilumina mi camino ya. No. O sea, Dios nos da la palabra para que podamos comprender qué decisiones vamos a tomar y si esas decisiones son correctas o son incorrectas. Y obviamente al tú darte cuenta que no es el camino adecuado, lo que esperaría Dios es que te apartaras del camino de muerte, del camino de mal, de daño, de destrucción. Que no pases y recibas un daño ahí, sino que cambies tu vereda, o sea, tu senda, que te cambies de camino y vayas por el camino adecuado. Entonces la palabra es representada por una lámpara. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Todos hemos visto la necesidad de la luz. Necesitamos la luz para hacer muchas cosas, y cuando no tenemos luz estamos pues de alguna forma pensando en qué momento regresará, en qué momento tendremos nuevamente luz. La luz, en este sentido, la palabra es representada por la luz. También nos dice que es la leche, o sea, se representa como la leche. La leche es el principal alimento, o el primer alimento que consume el hombre al nacer. Y ese alimento le nutre, le da defensas, le da protección, le ayuda, le provee todo lo necesario para su crecimiento. Y particularmente la leche es representada, o la palabra es representada por la leche para aquellos que están caminando con Dios y están comenzando su caminar con Dios. Para ellos es una leche espiritual, dice, la leche espiritual no adulterada. Desead, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice aquí la Escritura. También la palabra de Dios es representada por el pan. Jesús en Mateo 4:4 dijo, vamos a leer Mateo 4:4, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan representa ese alimento indispensable.
Yo creo que aquí lo más común es la tortilla, ¿no? Por ejemplo, en la cultura de Latinoamérica, lo más común es la tortilla. En Asia, en esta región de Medio Oriente, lo que se ve como algo muy indispensable dentro de la alimentación es el pan. Bueno, la Escritura se está presentando o nos es presentada como el alimento espiritual indispensable. Eso quiere decir que todos los días nosotros requerimos ese alimento. Tú necesitas todos los días el alimento de la palabra de Dios. Y si de alguna forma no hay un crecimiento, no hay un avance en tu vida espiritual, estás confundido, hay dudas, hay falta de fe, no hay fruto del Espíritu en ti, o sea, no hay en ti el que Dios está actuando, es porque no hemos ido a buscar ese alimento, es porque no hemos ido a buscar la palabra de Dios, no te has alimentado de la palabra de Dios, y es el alimento indispensable. Es un alimento necesario. También se presenta la palabra de Dios como la miel. Y la miel, bueno, es algo agradable, algo dulce, algo que agrada al paladar. Seguramente también la palabra de Dios se representa así porque al leerla y comprenderla produce una sensación de agrado. O sea, hay algo que nutre y endulza tu vida. Bendice tu vida, llena tu ser, sacia tu alma. También es representada por el espejo, por un espejo. Y en un espejo lo que hacemos comúnmente nosotros es ir a vernos, a ver cómo estamos en nuestra presentación, cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros este día. Y vas y te reflejas en el espejo, así es la palabra de Dios, te refleja tal como eres, te dice la verdad. No es como el del cuento, ¿no? El cuento de quién era, de Blancanieves, ¿no? Y de alguna forma hay un relato de un espejo, buscando que el espejo revele lo que ella quiere escuchar. Bueno, aquí no es así, la Escritura nos habla la verdad y nos dice tal cual somos. Nos deja ver cómo somos. Mire lo que dice aquí Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Está hablando en un contexto de la función de la palabra y dice que si nosotros solamente oímos la palabra de Dios, es como si vamos delante del espejo y me veo en el espejo y ya salgo de ahí y no hice lo que tenía que arreglar. Si vi que estaba desalineado, no estaba peinado, estaba mal mi corbata, a lo mejor estaba mal vestido, había aquí una mancha, había algo en mi rostro, entonces voy y ya, olvido cómo era. Entonces el espejo nos refleja tal cual somos y la palabra es eso, es un espejo. También la palabra es representada, hay un tipo en la palabra como el agua. El agua, y el agua en la Escritura es algo muy importante. El agua representa precisamente el lavar, el limpiar, el purificar. Y así hace la palabra de Dios, lava nuestras almas, limpia nuestros pensamientos, purifica nuestras vidas, nuestras acciones son purificadas por la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús, ahí en Juan capítulo 15, verso 3, Jesús le decía a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios, en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice ahí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra es aquí puesta como una figura del agua, el agua que limpia. En la antigüedad el agua para los sacerdotes era indispensable, en el templo no debía de faltar agua. Todos los sacerdotes antes de entrar al templo a hacer su servicio, presentar las ofrendas, presentarse delante de Dios, los sacerdotes se limpiaban y se lavaban manos, se lavaban los pies, se lavaban varias ocasiones precisamente, y era una representación, o sea,
era necesario estar limpio para entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que nos ayuda a poder estar limpios delante de Dios? La palabra de Dios, porque ella precisamente nos muestra, nos refleja, ayuda a considerar lo que no veíamos. Es esa espada que entra hasta lo más profundo y nos ayuda precisamente a contemplar lo que no podíamos contemplar, y nos limpia. También es figura de la lluvia, por ejemplo. La palabra de Dios se presenta como la lluvia. Y particularmente hay un texto en Isaías 55, del verso 10 al 11. Vamos a darle lectura. Isaías 55, 10 al verso 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces nos está hablando de la función, por ejemplo, cuando cae la lluvia, y cuando cae una lluvia en determinadas temporadas, días, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y cuando la lluvia no cae, las personas están preocupadas, la gente está deseosa, está pidiendo, está a lo mejor rogando que caiga lluvia, que haya agua, que caiga agua. Y entonces están buscando que ciertamente venga la lluvia. Y cuando la lluvia empieza a caer en determinados lugares, se nota la diferencia, se empieza a dar un giro, y hay un verdor, y hay vida, y hay a lo mejor ciertamente vida nuevamente en todas las cosas. Hace un grande cambio la lluvia. Bueno, Dios representaba la palabra como la lluvia. Dios ha enviado del cielo su palabra a esta tierra. Y dice, no va a volver al cielo, sino hasta que se cumpla ese propósito. El propósito es que sea regada la semilla, que se produzca pan, que haya ahí sustento, que haya vida, que se transformen todas las cosas. Y entonces ese es el objetivo que tiene Dios de la palabra. Que la palabra de Dios sea precisamente algo que produzca cambio. Y eso es lo que anhela Dios. Ahora, estamos hablando de todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros requerimos, al venir a la palabra de Dios, tener fe. Porque la autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios actúa en base a la fe de nosotros. Es decir, cuando tú tienes fe, empiezas a ver la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. Pero si en ti no hay fe, realmente la palabra es solamente algo que queda en las letras, que queda en textos, en muchas letras que se ven, la verdad, agotador leer tantas letras tan pequeñas. Y un libro tan grande, hermano, nunca he leído un libro completo. ¿Cómo voy a leer la Biblia? Este tiene más hojas que los que estaban en la primaria, en la secundaria. Y entonces vemos la palabra como algo que realmente no atrae nuestra vida. ¿Y sabes por qué es? Porque no tienes la fe. Porque no hay fe en tu vida. No hay fe en tu corazón, no hay fe en tu ser para acercarte precisamente deseoso de encontrar en Él la palabra como el alimento, como esa leche espiritual, como una miel. Requieres consuelo. La palabra seguramente tiene palabras agradables para reconfortar tu alma, para levantarla. Pero si tú no la ves realmente la palabra con fe, no la ves como la palabra de Dios, entonces es un libro que no tiene efecto en tu vida. Es un libro que realmente no va a poder hacer algo en ti. No va a poder transformar y obrar en tu vida, porque hay en tu corazón, hay en tu vida precisamente cosas que estorban y obstaculizan el poder que Dios tiene a través de su palabra. Pero cuando vienes a la palabra por fe, entonces las cosas son diferentes. Y mira, para que nosotros veamos la autoridad y el poder de la palabra de Dios, necesitamos tener fe. El siguiente punto es que la autoridad y el poder de la palabra es a través de la fe. La palabra de Dios obra por la fe.
Lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios es verdadero. Es algo que tú necesitas creer en tu corazón, entenderlo en tu corazón, recibirlo y creerlo. Si la Biblia dice que Dios es misericordioso, cuán importante es que creas eso, que Dios es misericordioso. Si la Biblia nos habla de que Dios es un Dios que ama, es importante que creas que Dios ama. Si la Biblia nos dice que Dios es un Dios de justicia, cuán importante es que tú creas que Dios es un Dios de justicia. A veces esas atribuciones resplandecen y brillan solamente cuando nosotros tenemos necesidad. Si yo necesito consuelo, quiero que Dios sea mi consolador. Quiero que Dios me ame, me apapache, me cobije, me dé su calor. Y por un lado puede ser bueno, a lo mejor ahí es donde ya más forzados nos sentimos a correr a la palabra de Dios y entenderla. Si vemos que Dios dice que Él nos dice en su palabra que Él es justicia, a lo mejor estamos añorando: Dios, hazme justicia de mi adversario. Tú eres un Dios justo. Pero a veces no entendemos que esa justicia también puede obrar hacia nosotros, y quizás ahí ya no nos convenga. Y quizás ahí ya la justicia de Dios ya no te convenga, y no quieres creer que Dios es justo, cuando la justicia está direccionada hacia ti. Bueno, mira, es importante que creamos en Dios, en su palabra, no solamente cuando requerimos algo de la palabra de Dios, sino en todos los aspectos, de todo corazón, en todos los aspectos, en todas las cosas que nos habla la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos dice acerca de Dios es verdad. Eso es importante que nosotros tengamos presente. También es necesario que lo que la Biblia dice acerca de ti es verdad. Lo que la Biblia dice acerca de mí es verdad. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado espiritual? Si la Biblia te hace ver que has estado en el pecado, que tu vida no agrada a Dios, créele a la palabra de Dios. Necesitas ver esa parte de tu vida para que Dios te ayude a salir de ese estado. Si la Biblia te hace ver que tu vida es una vida que necesita la fe y que hace falta fe en tu vida, ve esa parte y pídele a Dios que te ayude a tener la fe. Necesitamos que la palabra obre en nosotros, generando una certeza, una certidumbre. Lo que la palabra dice que yo soy en Cristo, también es importante que yo vea eso. Si tú has sido salvado, si tú has sido perdonado, ¿quién eres tú en Cristo? A veces el diablo quiere confundirnos, a veces el diablo quiere meter dudas, a veces las personas que están a nuestro alrededor nos quieren confundir o nos quieren hacer sentir mal y empiezan de alguna forma a atacar tu vida espiritualmente, empiezan a hacer cosas en tu vida. Bueno, vea la palabra de Dios para que no haya confusión, no haya duda. Para que no seas como un barco a la deriva, llevado por un viento hacia acá, y después el viento sopla hacia allá y te vas hacia allá, y después viene alguien y te habla algo nuevo o te habla algo diferente a lo que has oído, has escuchado, y ahora tu vida está queriendo ser llevada y arrastrada hacia ello, siendo llevado por todo viento de doctrina, dice la Escritura. Entonces lo que la palabra de Dios dice que tú puedes hacer a través de Cristo, eso es lo que tú puedes hacer. Y cuán importante es que tú lo creas, tengas la fe para creer esas cosas. Entonces la autoridad de la palabra de Dios obra en base a la fe que tú depositas en ella. Y yo creo que aquí pues seguramente nos podríamos unir a la oración que hicieron los discípulos cuando le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Y si tú necesitas fe, hoy puedes decirle a Jesús eso: Señor, ayuda a mi fe, Señor, yo necesito tener fe en tu palabra y tener la certeza de lo que está escrito, y que lo que tú me muestras es precisamente mi necesidad. La palabra de Dios va a obrar en tu vida por medio de la fe, y necesitas tener fe para que veas el poder y la autoridad que Dios tiene en su palabra.
Ahora quiero hablarte precisamente que la palabra de Dios tiene autoridad divina. Es decir, la palabra no es algo, decíamos hace rato, algo estático, no queda en palabras, no son buenas historias, no son clases de moral, no son buenos consejos, no es un propósito, no es una filosofía, no es un pensamiento ahí filosófico de buenas cosas, de anhelos buenos, de buenos deseos. No queda en eso la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y tiene un poder para transformar al hombre. La palabra de Dios tiene autoridad. Dios le ha dado la autoridad. Por ejemplo, tú lo ves esto en el libro de Génesis. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué aconteció? Fue la luz. Haya cielos y fueron hechos los cielos. Haya tierra y hubo tierra. Sepárese esto y sepárese aquello. Y así acontecieron las cosas. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene autoridad. Dios hizo al hombre en el Edén e inmediatamente Dios quiso que el hombre se sometiera a la autoridad de su palabra. En Génesis 2:16 Dios le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre. Entonces, mira, cuando las cosas empiezan a ser creadas, Dios manifiesta la autoridad que tiene su palabra, la autoridad para crear cosas. Porque solamente por decir las cosas eran creadas y eran hechas. Era producida la hierba, había animales en el campo, había animales, bestias, peces, aves, etcétera. Todo era creado solamente por la palabra. Entonces eso manifiesta la autoridad. Y sabes, esa autoridad también la tenía Jesús. Un hombre reconoció esa autoridad. Un hombre cuando conoció, escuchó de Jesús, oyó hablar de él, mira, reconoció la autoridad que tenía Jesús y la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando este hombre tenía una necesidad, el hombre se llamaba o era conocido como el centurión. Un centurión romano, estaba su siervo enfermo, estaba muy enfermo, y entonces escucha que Jesús está en cierto lugar, sale a su encuentro y se presenta delante de él y le dice: Señor, mi siervo está muy grave, está postrado en cama, por favor, haz algo. Y Jesús dice: yo iré y lo sanaré. Y este centurión le dice: Señor, mira, no soy digno de que tú entres debajo de mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Imagínate cuál grado de fe. Y es ahí donde Jesús nos puso como ejemplo a un hombre que no era judío, no era religioso, que no era un hombre así fervoroso en las cosas de Dios, pero era un hombre que tenía fe. Y nos lo puso como ejemplo. Hasta le dijo a sus discípulos: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No he hallado ni siquiera esta fe en el pueblo de Dios. Ojalá Dios nos dé esa fe que tuvo ese hombre centurión, para que tú observes y veas la autoridad de la palabra divina. Es decir, cómo la palabra de Dios tiene una autoridad divina. La palabra tiene una autoridad. La palabra de Dios tiene ese poder. Ahora, aquí hay algo interesante, porque regresando al momento de la creación, cuando Dios con su autoridad, la autoridad de la palabra, fueron creadas las cosas. ¿Qué acontece ahí? Acontece en ese lugar que entra Satanás y entonces quiere poner en duda la autoridad, el dicho y el poder de Dios. Y hay una frase que retumba hasta nuestros días, y es el dicho que permanece de Satanás hasta nuestros días: con que Dios os ha dicho. Eso está en Génesis 3:1. Vamos a ver la cita. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Estaba preguntando la serpiente a Eva: con que Dios te ha dicho. Y sabes, esa pregunta lo que quería hacer era poner en duda, en tela de juicio, en duda la autoridad y el poder de Dios. Dios le había dicho a Adán: esto ha ordenado Jehová para ustedes. Y mandó Jehová al hombre. En Génesis 2:16 Dios le da mandamiento al hombre:
Pero después viene la serpiente y quiere poner en duda el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y seguramente a veces eso es lo que te asalta a ti. A veces no crees en la autoridad y en el poder que tiene la palabra de Dios en tu vida. Mira, a veces pensamos que la Biblia es solamente dependiendo de quién la interprete, dependiendo de quién la predique, dependiendo de quién esté anunciando la palabra. Entonces le damos peso a la palabra o decimos, eso es cierto, eso no es cierto, esto me sirve, esto no me sirve. Y entonces de alguna forma tenemos la idea de poner en tela de juicio la palabra y su autoridad. A veces se piensa que la palabra no tiene la autoridad. Quiero decirte que todo lo que está aquí escrito, que tú has leído, que tú lees o que tú llegas a escuchar, a conocer de parte de Dios, tiene autoridad sobre tu vida. Y el diablo quiere venir a poner en tela de juicio esa autoridad de la palabra, hacerte dudar sobre esa autoridad. Y esa frase retumba hasta estos días, con que Dios os ha dicho. Esa frase trata de quererte llevar a la duda, que no creas que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es eterna, que permanece, que no cambia, que no muda, que la palabra de Dios tiene una función, tiene una actualidad, tiene un presente en tu vida, tiene un poder para tu vida y tiene el derecho Dios a través de su palabra de decirte lo que tienes que hacer. A veces eso es lo que quiere el hombre refutar. Bueno, si Dios me dice que me va a bendecir, me va a prosperar y que me va a ayudar y que me va a sanar y que me va a ir bien y que voy a encontrar trabajo y voy a encontrar a la mujer de mis sueños y voy a encontrar al hombre de mis sueños. Y es que mi familia va a ser una familia que sea diferente, que cambie. Y entonces quieres servirte de Dios, pero no quieres que la palabra de Dios y su autoridad empiece a actuar en tu vida y gobierne en tu vida. Así no funciona la palabra de Dios. El diablo lo que quiere es que tú dudes de lo que Él ha dicho. Y si Dios te ha hecho ver algo en tu vida, tómalo de parte de Él. Velo de parte de Dios. Si necesitas, si Dios te ha hecho ver tu necesidad espiritual, tu vida de pecado, si Dios ha hecho ver que has hecho cosas malas, que estás mal en tu corazón, que hay intenciones incorrectas, que en tu corazón no hay intenciones adecuadas, arrepiéntete de esas cosas. No esperes que la palabra de Dios venga a ti de otra manera. Dios ya te ha hablado, Dios ya te ha hecho ver tu condición. La palabra de Dios tiene una autoridad. No dudes de esa autoridad. También la palabra de Dios tiene un poder y es un poder divino. No es de esta tierra. Es un poder que actúa de acorde, decíamos, a esa fe. De acorde a la fe que tú depositas en la palabra de Dios. La Escritura nos dice que el reino de los cielos no consiste en palabras. Hablar de Dios no es hablar de cosas bonitas que solamente nos hagan sentir bien un poquito y ya. Hablar de Dios es hablar de aquel que puede transformar tu vida. Hablar de Dios es hablar de aquel que tiene todo el deseo y todo el amor y toda la intención y los pensamientos y los deseos más grandes de quererte ayudar y salvar y rescatar y cambiar tu vida. Y es algo a lo cual tú necesitas creer. La palabra de Dios tiene poder divino. Mira lo que dice Lucas capítulo 1 verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Esta palabra que nosotros estamos viendo aquí, este mensaje, son las palabras que el ángel le daba a María cuando le anunció que ella había sido mirada, ella había sido escogida por Dios para que en su vientre viniera el Salvador, el Mesías, el Hijo del Altísimo. Y entonces cuando el ángel está expresando a esta mujer el plan de Dios, el mensaje que no era de él sino de Dios hacia ella, entonces esta mujer pues se sentía precisamente halagada por un lado, pero también como que ella preguntaba, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Es decir, ¿cómo va a ser que yo voy a quedar encinta, embarazada, si yo no he tenido un encuentro íntimo con una persona, con un varón? Y entonces es ahí cuando el ángel le dice que para Dios no hay cosa imposible. No hay cosa imposible para Dios. Y sabes, ese anuncio, cuando esta mujer escuchó ese anuncio,
le dijo al ángel: hágase conforme a tu palabra. Y bueno, no porque fuera la palabra del ángel, sino al mensaje que traía el ángel, que venía de parte de Dios. Hágase conforme a tu palabra. Y entonces vino un cumplimiento sobrenatural en la vida de María. Quedó encinta, quedó embarazada en ese momento, y la palabra de Dios manifestó el poder sobrenatural en ese momento. Por eso la Escritura dice: porque nada hay imposible para Dios. Y después, años después, el mismo Señor Jesucristo ratificó eso. Porque los discípulos decían: Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. La palabra de Dios tiene poder. Es un poder que actúa. Es un poder que obra. Y mira, yo creo que podemos observar a Jesús. Jesús habló con poder y con autoridad la palabra. Por ejemplo, Jesús en una ocasión, estando en una sinagoga, echó fuera el espíritu inmundo de un hombre. Un hombre que estaba ahí endemoniado, y de repente Jesús le dice con autoridad a ese demonio: sal fuera. Y en el momento en que la palabra es anunciada, Cristo hablando con poder y con autoridad la palabra de Dios, aquel momento el espíritu dejó a ese hombre. Y la gente estaba admirada, la gente estaba perpleja, la gente estaba exclamando y diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La palabra de Dios tiene ese poder. En otra ocasión Jesús nos deja ver precisamente la autoridad de Dios, su poder, la vida, la energía, la habilidad que tenía Dios, la gracia, el amor, lo que Dios quería hacer precisamente y manifestar, su autoridad. En una ocasión Jesús, mostrando el poder de la palabra, manifestó una maldición sobre la higuera estéril. Queriendo probar fruto de la higuera, no hallando fruto, dijo que se secara esa higuera, que nadie más volviera a buscar fruto en ella, y se secó esa higuera. Y al día siguiente, cuando los discípulos pasan ahí en ese lugar, ven a la higuera seca y estaban admirados. Señor, mira esa higuera, la que ayer dijiste, se ha secado. Y entonces Jesús les habla del poder y de la autoridad, pero también relacionado a la fe. Es decir, que el poder de Dios actúa también en base a la fe. La autoridad de Dios en sus palabras. Cuando Jesús bendijo el pan, bendijo ese pan, esos peces, esos 5 panes, 2 peces, que los levanta Jesús y los bendice y anuncia una bendición sobre ellos, y ese pan es multiplicado, y le dice a los discípulos: denle ustedes de comer a esta gente. Y entonces Jesús multiplica ese pan. Quiero decirte que Dios personificó la palabra divina. Él mostraba la autoridad y el poder que existe en la palabra de Dios. Ese poder actúa en tu vida cuando tú aceptas la autoridad de la palabra de Dios. Entonces vas a comprobar el poder. A veces nos preguntamos: ¿por qué no trabaja la palabra de Dios en mí? ¿Por qué no veo el poder de Dios en mí? Sabes, seguramente has tenido el buen deseo de buscar a Dios, y la buena intención y el deseo de acercarte a Dios, pero a lo mejor es como el joven rico. El joven rico, Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Y quizás a muchos de los presentes una cosa les ha hecho falta: someterte y rendirte a la palabra de Dios. Aceptar la autoridad de la palabra de Dios en tu vida, que ahora ella sea la que rija y dirija tu vida, que ahora sea la palabra de Dios la que conduzca tu vida, ya no tu ver, ya no tu parecer, yo pienso, yo creo, yo me imagino, es que como vi a fulano de tal haciendo esto, como vi al hermano fulano de tal haciendo de esta manera, es que yo he visto a esas personas que dicen que son cristianas y viven de esta manera. Mira, ellos no son tu estándar, ellos no son la luz en tu camino, ellos no son la lámpara
ni la lumbrera de tu camino. La palabra de Dios es la que ocupa y debe de ocupar eso en tu vida, y tu voluntad debe estar sometida a ella. Entonces quizás una sola cosa te ha hecho falta hasta este día, y quizás no te has sometido a esa autoridad. Yo te invito para que el día de hoy aceptes la autoridad de la palabra de Dios. Pero mira, no la aceptes solamente de labios, no la aceptes solamente de alguna forma diciendo sí, la acepto, sino que hoy entregues tu corazón a la palabra de Dios. Deja de luchar y de vacilar con la palabra. Deja de pensar y de decir, bueno, pues es que yo creo que estoy exagerando, yo creo que eso es muy fuerte, yo creo que esto no es, yo creo que... Deja de luchar, deja de encontrar argumentos, excusas o pretextos a la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Cristo, ríndete a la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Él mismo fue el que dijo, Cristo mismo, el que dijo esas palabras, dijo que todas las cosas, hago nuevas todas las cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él puede hacer cosas nuevas. Él hace cosas distintas en nosotros, pero hasta que tú y yo nos rendimos. A veces luchamos con la carne, a veces luchas con tus pasiones, a veces luchas con tus deseos, a veces la tentación está ganando tu vida, ganando terreno en tu alma. Pues ya es el tiempo de crucificar tu carne. Dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Tú necesitas poner en la cruz esas pasiones y esos deseos. Por eso el pecado te gana, por eso las pasiones te doblegan, por eso el pecado de alguna manera se vuelve a enseñorear de tu vida, porque no has puesto en la cruz, crucificando esa carne y esas pasiones. Y eso, ¿sabes qué tiene que ver? Rindiendo tu voluntad, tu corazón a la palabra de Dios. Hasta que nosotros no crucifiquemos nuestras pasiones y nuestros deseos, estos siguen gobernando en nuestras vidas. Es decir, no es la palabra de Cristo la que tiene la autoridad en nosotros, sino las pasiones y los deseos son los que tienen la autoridad en tu vida. Renuncia a ellos. Y mejor deja que la palabra de Dios sea la que se manifieste en tu vida, la que cambie tu vida. Amados, también la palabra de Dios tiene autoridad porque, por ejemplo, la Escritura nos dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y a veces con esa autoridad, o con esa fe más bien, tenemos que tomar la autoridad de esas promesas. Cuando tú vas a orar por un enfermo, teniendo presente que la palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder. No son letras, no son textos, no son rayas ni un conjunto de letras, es poder de Dios. Se ha manifestado el poder de Dios para que Él se glorifique, para que Él se lleve toda la gloria, para que Él actúe en las vidas. La palabra de Dios necesita obrar en cada uno de nosotros. Así es que es necesario que esa palabra tome el lugar que le corresponde en tu vida, en la mía, la autoridad y el poder que Dios quiere manifestar a través de sus palabras. Quisiera que termináramos poniéndonos de pie, por favor. No sé cuántos de ustedes creen o quisieran creer precisamente esto y tomar la palabra de Dios ahora con autoridad y con poder en sus vidas, y permitir que esa autoridad y ese poder tome el control de tu ser. Yo creo que Dios quiere que precisamente nuestros corazones estén dispuestos a Él. Hoy es importante que tú veas la autoridad que tiene Dios a través de su palabra. Esa autoridad solamente la comprobamos cuando recibimos la palabra de Dios, de quien viene, de Dios, y dejamos que Él gobierne nuestras vidas, y dejamos que su poder se manifieste, se traduzca, se exprese
se manifieste en tu vida. ¿Hay algo en lo que necesitas que la palabra de Dios actúe en ti? ¿Necesitas amor? ¿Necesitas ser cambiado? ¿Necesitas ser transformado? Dios ha dejado una palabra para tu necesidad y Dios quiere gobernar a través de su palabra en tu vida. Hoy permite que esa palabra, la palabra de Dios, entre a tu vida, a tu corazón, porque Él la revela, Él la manifiesta. Él nos ayuda a recordar sus palabras, a tener presente su palabra. No dejes que el diablo esté susurrando a tu oído, queriendo poner en tela de juicio, en duda, con que Dios os ha dicho, y que el diablo quiera destruir, confundir, llevarte al error, atraparte en la mentira, en el engaño. Dios ha dado un consejo, un mensaje a tu vida. Su palabra es la que puede actuar. Su palabra es la que quiere obrar. Recuerda, la palabra de Dios es una semilla. En esa semilla hay vida. Produce fruto. Es fuego que purifica nuestros corazones. Es un martillo que puede quebrantar nuestras almas. Es una lámpara que ilumina, que alumbra nuestro camino, que nos ayuda a entender lo más profundo que no alcanzamos nosotros a observar. Es el alimento indispensable en nuestras vidas, el pan, leche, miel. Es un espejo que refleja lo que somos realmente. Es una agua que limpia, lava. Cristo decía que Efesios 5 nos dice que Cristo lavó a la iglesia por el lavamiento de la palabra. La limpia, la santifica a la iglesia por la palabra. El agua limpia nuestras vidas. Dios ha enviado del cielo esa palabra, es una lluvia. Se va a cumplir el propósito por el que Él ha enviado su palabra. Y mira cómo la palabra de Dios ha obrado en otros tiempos y en otras personas. La verdad es que la palabra de Dios quiere obrar en tu vida. Yo quiero invitarte para que tú hoy le pidas a Dios y pongas en tu corazón y tengas la fe para decirle a Jesús que necesitas esa palabra actuar y tomar la autoridad en tu vida. El poder de Dios y su autoridad a través de su palabra. Dios quiere venir a tu corazón, a tu vida, a regir, a dirigir. Amado que nos acompañas en este día, seguramente es un mensaje que no habías oído antes. Tú que vienes por primera ocasión, quizás es algo que desconocías. La palabra de Dios quiere obrar en ti, quiere actuar en tu vida. No es algo extraño, no es algo difícil de entender, es algo que realmente Dios quiere que pongas en tu corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios necesita actuar con autoridad y con poder en nosotros. Ese poder se manifiesta cuando dejamos que la palabra obre, gobierne, dirija nuestras vidas. ¿Cuán necesario es eso? Hoy quiero invitarte para que tú le digas a Dios, si estás en tu corazón hoy, en tu corazón, en tu decisión, si hoy tienes en tu corazón decirle a Dios, Señor, yo quiero que esa palabra gobierne. Hoy dile a Jesús, hoy pídele a Él, hoy ruégale a Cristo que sea su palabra la que se manifieste, la que esté obrando. Las palabras de Dios son vida. Lo que Él dijo es hecho. Sin importar cuándo haya dicho eso, la palabra de Dios permanece, actúa. Quiero decirte que Dios está entre nosotros y Él te invita a que tú rindas tu corazón, aceptes la autoridad de su palabra en tu vida. Que la inspiración en tu vida sea en base a lo que está en la Escritura, lo que dice la Escritura. Que tu vida sea moldeada, formada,
a través de lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere obrar. Dios a través de su palabra quiere actuar en tu vida. La ha enviado con un propósito. La ha enviado con un propósito a nuestras vidas, a nosotros. Y así como la palabra era enviada para crear los cielos, la tierra y aún para sustentar todo lo que existe, y ese propósito se ha cumplido, también Dios quiere que ese propósito por el cual ha enviado la palabra a tu vida se cumpla. Hoy medita en lo que dice este canto. Yo te invito que aún pueda ser un momento para que le digas a Dios que la palabra de Dios actúe y obre en ti. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Así es, Señor. Todo obedece a tu voz, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a ti, Señor. Tú dijiste, fue la luz y fue la luz, Señor. Por el poder de tu palabra creaste todas las cosas. En una ocasión, Cristo en el mar le dijo al mar, calla y enmudece. Y aquel día se hizo grande bonanza. El mar y el viento obedecieron a Jesús. Cesó la mar, cesó la tempestad. Obedecieron a la voz de Cristo. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a ti y a tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que haya corazones aquí dispuestos a creer tus palabras, Señor. Dispuestos a dejar que la palabra de Dios actúe en sus vidas. Yo te quiero rogar, Señor, que tu palabra esté actuando en el corazón, Señor. Porque es una semilla, Señor, que trae vida y produce frutos, Señor. Y dice la Escritura que es un fruto que permanece, Señor. Es un fruto que es a 30, a 60, a 100 por uno, Señor. Tú haces que abunde, Señor, el fruto. Rogamos que ese fruto se manifieste en tu iglesia, Señor. Que se manifieste en aquellos corazones, Señor, que se rinden a tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, que sea tu palabra nuestra directriz. Que sea tu palabra nuestra lumbrera, Señor.
Que sea tu palabra el alimento, el sustento en nuestras vidas, Señor. El agua, Señor, que esté saciando nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aún aquellos, Señor, que necesitan, Señor, crucificar sus pasiones y sus deseos, que hoy lo hagan, Señor, entendiendo que tú les pides y que tú les mandas entregar sus pasiones, rendirse a sus deseos, dejarlos en la cruz, Señor, ponerlos en la cruz, renunciar a ellos, traerlos delante de ti, Señor, renunciar al pecado, renunciar a aquellas cosas, Señor, que antes veíamos buenas, correctas, o como que eran cosas que todos hacían. Renunciar a todas esas cosas y ponerlas delante de ti, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté actuando en el corazón, Señor, en el corazón, en las mentes, en los corazones, en las conciencias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, manifiesta, Señor, tu gracia, manifiesta tu poder, Señor. Pedimos que la autoridad de tu palabra, Señor, esté, Señor, en cada uno de nosotros. Yo te pido de manera personal, Señor, que tu palabra sea esa autoridad y que se manifieste tu poder, Señor, a través de mí, Señor, en mi vida, por tu palabra, Señor. Cada uno de los que se disponen, Señor, que quieren también, Señor, que la palabra sea esto en sus vidas. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que se cumpla esa palabra tuya, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu la selle en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Está terminada la reunión. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo, Dios mediante.